Ok. Ahí está. Bien. Entonces, la lectura que vamos a empezar a estudiar trata sobre los fundamentos del mensaje y la misión adventista del séptimo día. A mí me toca la primera parte. Y bueno, antes de empezar, vamos a iniciar con una oración, si me acompañan. Padre que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por estos momentos, por estas horas que tenemos para poder estudiar y meditar en la historia, Señor, pasada. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar durante la lectura, que nos pueda ayudar a entender lo que vamos a profundizar hoy y a estudiar. Pedimos tu compañía para el resto de esta noche y te pido que acompañes a mis hermanos presentes. Te pido y te agradezco esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y hice una pequeña presentación. Acá. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces como les comenté, vamos a estudiar este libro. Está escrito por Gerard Damstead, es un doctor en teología. Bueno, en esta primera sección el capítulo número 1, se divide en otras secciones más. Y la primera va a tratar sobre la situación religiosa en los Estados Unidos durante la primera parte del siglo XIX. Bueno, en la introducción lo resumí, esto es muy breve, es mucho más, digamos, la introducción. Bueno, se va a intentar comprender los orígenes y la estructura básica de la teología que motivó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante más de un siglo, convirtiéndola en una de las iglesias protestantes más extendidas. También se va a analizar lo que es la base bíblica original del adventismo, del séptimo día, para comprender plenamente el significado de su naturaleza misionera. Bueno, también se va a profundizar a la luz de la experiencia adventista el origen y el significado de los métodos de interpretación de la Biblia por parte de los adventistas del séptimo día. Además, cuestiones fundamentales de la influencia de la tradición hermenéutica general del protestantismo evangélico de ese siglo, del siglo XIX, y también por qué el adventismo no se desintegró tras el fracaso de las predicciones mileritas del regreso de Cristo, sino que en vez de eso dio lugar al desarrollo exitoso del adventismo del séptimo día y la contribución milerita a la escatología adventista del séptimo día. Esto es como una muy breve introducción. Bien, para ingresar a la primera parte, esta es introducción de la primera parte. Trata de los orígenes inmediatos de la teología adventista, de la misión, y se limita al clima religioso de principios del siglo XIX en Estados Unidos, cuando floreció el milenarismo y surgió un movimiento interconfesional. Bien, si hay algún punto alguna duda o alguna acotación o algo que no entienden, podemos hacer las preguntas o me pueden parar, porque igual para mí muchas cosas o muchos puntos fueron nuevos. Bien, este capítulo 1 es los orígenes de la teología y la misión. Hay características muy importantes o principales que resaltan esta situación, ¿sí? La situación religiosa en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX
Esto va a dar surgimiento al movimiento interconfesional del que surgió el adventismo del séptimo día. Bueno, hay dos fases históricas muy importantes en esta etapa, que están caracterizadas por, la primera es era de buenos sentimientos, y una era de controversias es la segunda. Bueno, esta era de nuevos sentimientos y la era de la controversia va a proporcionar el clima ideal para el desarrollo del adventismo, ¿sí? Entonces, en este capítulo, bueno, vamos a describir estos factores teológicos, misionológicos, que propiciaron este movimiento y que es básico para que podamos comprender la formación de la teología adventista de la misión. Bien, vamos a comenzar por una de estas características, ¿sí? Son generales. Bien, lo que se resalta en la primera parte del siglo XIX es que a principios el cristianismo estadounidense era predominantemente protestante, la mayoría. La Constitución introdujo la separación oficial de la Iglesia y el Estado. Entonces, ¿qué era lo que se dejaba en claro con esto? Es que no se exija ninguna prueba religiosa como requisito para acceder a ningún cargo de confianza pública bajo los Estados Unidos. Y bueno, para profundizar más, la primera parte de la primera enmienda prohíbe al gobierno promulgar cualquier ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba su libre albedrío. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, que hay separación entre Iglesia y Estado. Bueno, esto, a ver, esto llevó al pluralismo religioso, a racionalismo y, bueno, el pluralismo religioso, el racionalismo y el deísmo europeo que había en esa época fue el principal factor que contribuyó a la formulación del principio de libertad religiosa en la Constitución. Bueno, entonces el efecto de la Constitución fue que hizo que las organizaciones eclesiásticas dejaran de depender del Estado por completo, ¿no?, para su supervivencia. Entonces empezaron a depender de sus propios recursos y de la voluntariedad de sus miembros. Esta situación, sumado más la inmigración, estimuló un mayor desarrollo de la pluralidad religiosa. Y esto dio como resultado, bueno, según Kenneth Scott, dio como resultado que en 1914 estaban presentes, él considera esto, ¿no?, que estaban presentes casi todos los tipos de cristianismo que se encuentran en cualquier otra parte del mundo. Es decir, como que hubo un aumento, o sea, se desarrolló por completo la pluralidad religiosa. Bien. Bueno, esto casi, la pluralidad religiosa, me cuesta la palabra, ocasionó una debilidad general de las iglesias. Entonces, en comparación con su posición en Europa, ¿sí? Acá se ven distintas religiones. Tenemos los católicos romanos, que eran una minoría en esa época, los ortodoxos eran muy pequeños, los luteranos eran menos prominentes que en Europa,
Los episcopales eran solo socialmente importantes, pero eran muchos menos representados, digamos. Tenemos los presbiterianos, que eran muy poquitos. Los reformados no representaban más que un débil reflejo de su posición. Es lo que dice, ¿no?, la lectura. Pero los metodistas y los bautistas eran minoritarios en Inglaterra en esa época, pero eran más de la mitad de los protestantes. Bien, ahí en Estados Unidos. ¿Qué más? En el siglo XIX, bueno, el siglo XIX fue una época de expansión geográfica sin precedentes, tanto para la nación como para las iglesias, como estamos viendo. Hay una expansión completamente. Bien, tenemos que esto hace que surja un poderoso espíritu nacionalista. Este espíritu nacionalista va a influir en el desarrollo del movimiento misionero. Bien, entonces como se va a ver, como se ve, mejor dicho, hay una expansión de los Estados Unidos y es más para el oeste. En territorios vecinos escasamente poblados por indios, dice, ¿no? Escasamente poblados por indios. Me llama la atención porque después cómo esto va progresando. Consideraban que su destino manifiesto era la conquista de todo el continente, que un día el estandarte de la República ordenaría sobre esa gigantesca extensión de territorio que se precipitaba hacia el oeste para saludar al océano. Bien. Hecho, o sea, todo esto que ellos estaban pensando sí se hizo realidad. Se hizo realidad con la adhesión de Florida, Texas, Oregón y California. Bueno, este periodo fue un periodo optimista en la historia de los Estados Unidos, pero pesimista para la historia de los indios americanos, porque ellos se encontraban en el oeste. Bueno, ¿será que alguien puede leer esta sección, esta parte? Te ayudo. Disparidad. Leo. Sí. Disparidad entre los ideales expresados en la Declaración de Independencia de que todos los hombres fueron creados libres. Bien, creo que se cortó. Se cortó. Sí. Leo. Por favor. Por favor. Disparidad entre los ideales expresados en la Declaración de Independencia de que todos los hombres fueron creados libres e iguales, y en el trato a la población nativa. El presidente Andrew Jackson, 1828 al 36, convirtió en política federal la expulsión de todos los indios a la orilla occidental del Mississippi, con el fin de dejar libres tierras potencialmente prósperas para los colonos blancos que se desplazaban hacia el oeste. El restablecimiento de los indios se llevó a cabo sin descanso, con mucho sufrimiento y el costo de muchas vidas. Bien. Bueno, acá con estos acontecimientos se ve muy clara lo que es la disparidad, ¿no? Como dice ahí, entre los ideales expresados en la Declaración de la Independencia. Bien. Y luego se puede ver otra de las características que va a influir en esto es lo que es la revolución industrial a principios del siglo XIX, más la expansión territorial va a dar a un crecimiento de la población. Ahí hubo mucho crecimiento en la población. De 1790 a 1860, la población aumentó 8 veces más,
pasando de 4 millones a más de 31 millones. Bueno, los inmigrantes, principalmente de Europa, fueron traídos por la demanda de mano de obra no cualificada en las fábricas, a las construcciones de ferrocarriles y por las tierras vacantes en el oeste. Bueno, también estaba el sueño de vivir en una nación libre, donde la tierra era barata, los salarios relativamente altos y las oportunidades ilimitadas. Bien, ¿será que alguien me podría ayudar en esta diapositiva? Te ayudo. Leo. Adelante. Dice, la situación religiosa en los Estados Unidos durante la primera parte del siglo XIX. En 1850 se habían convertido en la iglesia más grande de América. Inevitablemente, la velocidad de aceleración de la inmigración católica creó miedo y tensión entre muchos protestantes que concebían a Estados Unidos como una nación protestante, amenazados por una iglesia conocida por su gobierno autoritario y sus políticas persecutorias. Temor que se vio forzado cuando se fundaron varias sociedades misioneras católicas romanas en Europa para promover la propagación de la obra misionera católica romana en América. Perfecto. Entonces acá va a estar hablando de lo que es la iglesia católica, ¿no? O sea, se creó este miedo y esta tensión entre muchos protestantes porque ellos concebían a Estados Unidos como una nación protestante, ¿no? Entonces se sentían amenazados por esa iglesia que ellos conocían, bueno, por su gobierno autoritario, sus políticas persecutorias. Entonces, a partir de eso, ellos fundaron varias sociedades misioneras católicas romanas, pero la fundaron en Europa, para que de ahí se propague la obra misionera católica romana en América. Eso fue lo que causó, creo, miedo y tensión entre los protestantes. Bueno, y con esto se produjo un resurgimiento de la tradición anticatólica, o sea, la respuesta, ¿no?, de los padres coloniales, que a su vez habían recibido sus ideas de la literatura de la Reforma, especialmente de la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. También ellos empezaron a hacer publicaciones anticatólicas. Esto apoyó, digamos, toda esta situación en contra de los católicos. Y todo este alboroto grande provocó que en 1834 se quemara un convento católico. Esto lo convirtió en un problema nacional. Bueno, al convertirse en un problema nacional, a ver, 1834, bien, en 1837 se formó el Partido de los Nativos Americanos, que sus principales objetivos de este partido era frenar la inmigración. Pero bueno, para las personas que no tenían ninguna relación con esos nativos era como muy vacía esa idea, porque bueno, no pertenecían a ese segmento de la sociedad. Bien, otro elemento importante en el cristianismo estadounidense fue el impacto del milenarismo en la conciencia de sí mismos de Estados Unidos. ¿Conocen lo que es el milenarismo? ¿Alguno tiene una opinión al respecto? Bueno, es conocido, digamos, por nosotros, es la existencia, es la creencia en que existirá sobre la tierra antes del día de juicio final un reino de paz establecido por Jesús que durará 1000 años, ¿no?
y será, bueno, benéfico y pacífico. Esta idea fue la que surgió en ese periodo de tiempo. Todas estas características que estuvimos viendo impactó mucho y bueno, surgió el milenarismo en los Estados Unidos y los primeros puritanos de Nueva Inglaterra habían visto, ¿no?, sus asentamientos como el nuevo Dios de Israel. Es decir, una nación del desierto. Durante la revolución, sí. Sí, esos 1000 años de prosperidad, ¿lo creían las religiones más dominantes o todas? Todos los protestantes. El cristianismo estadounidense, ahí dice, o sea, se considera como el protestantismo, porque aquí hablan los primeros puritanos de Nueva Inglaterra. Después, más adelante va a nombrar algunas otras religiones que van a estar en pro de esto, digamos, en pro de esta idea. Y qué otros factores también van a influenciar en que esto se haga más grande, digamos, la idea del milenarismo. Pero bien, si no, lo vemos más adelante porque va a seguir hablando de milenarismo. Mano levantada. Bien, no puedo ver nada, así que gracias por avisar. Puede comentar. Sí, yo iba a hacer en cuanto a la anterior diapositiva, pero basándonos en esto que acaba de preguntar Matías, Damsing está presentando la perspectiva de cómo lo recibieron o cómo vivieron esta experiencia del milenarismo los protestantes en América. Entonces, esta era una doctrina muy diferente a la Iglesia Católica, era parte de la protesta de ellos, digamos, el creer en esta doctrina. Gracias, Sol. Bien. Entonces, los puritanos consideraban como el nuevo Dios de Israel todo ese asentamiento y, bueno, una nación del desierto. Bueno, durante la Revolución Americana se desataba, ¿no?, a menudo el lugar de la nación en el plan de Dios, se destacó, perdón. Y se interpretaba que la revolución era como uno de los mayores acontecimientos desde la Reforma. Bueno, con frecuencia también desde los púlpitos se presentaba la visión de que el destino de la recién formada república era conducir al mundo a la gloria milenaria, al mundo. Bueno, y bueno, ¿qué factores contribuyeron a esto? A la versión, ¿no?, del destino de Estados Unidos. Aquí puede ayudarme alguien. Son 3 factores. Ok, te ayudo entonces. Gracias. Factores que contribuyeron a la popularización de esta versión del destino en Estados Unidos. En primer lugar, había una visión protestante de la historia sostenida entre muchos cristianos que se basaba en parte en la interpretación protestante habitual de una apostasía papal y la renovación de la Iglesia por la Reforma, y en parte en la convicción de que los reinos británicos albergaban un pueblo elegido por Dios para un servicio inusual en el avance del plan de Dios para la humanidad. Aplicada a la escena americana, hizo que muchos consideraran a la nación como el Israel americano, con todas sus implicaciones de elección, vocación y guía especiales, al tiempo que se justificaba el rápido aumento de la expansión de la nueva nación. Interesante. Sí.
Bien, esto también va a ir respondiendo la pregunta de Matías. Y bien, entonces, este es uno de los factores. En primer lugar fue la visión protestante que sostenían y cómo lo aplicaban, ¿no?, a la escena americana y lo que consideraban, bueno, lo consideraban el Israel americano, con todas sus implicaciones de elección, vocación y guías especiales. Bien. En segundo lugar, ¿alguien puede leer? En segundo lugar, durante el siglo XVIII hubo una creciente expectativa milenaria en los círculos evangélicos. El énfasis principal estaba en el postmilenialismo, una visión que esperaba la segunda venida de Cristo, no al principio, sino al final de la era milenaria. A menudo se consideraba que la bendición milenaria que debía disfrutar la Iglesia se realizaba por medios humanos de propagación del Evangelio en el poder del Espíritu. Gracias. Bien, este es el segundo punto que aumenta, digamos, a esta visión milenaria, que suma. Tenemos entonces la visión protestante en los círculos evangélicos. Bien. Me faltó el tercero, no lo agregué, pero se los voy a leer. En tercer lugar, a través de la predicación revivalista, el milenio se convirtió en objeto de intensa especulación y anticipación. El amanecer del milenio parecía inminente. Edwards percibió señales del milenio venidero en los conversos de Nueva Inglaterra. Thomas Prince vio las guerras francesas e indias como la apertura de un camino para iluminar las regiones más lejanas de América. Preparatorio para el reino milenario. Bien, en tercer lugar entonces fue que aumentó, digamos, esta idea fue la predicación revivalista. El avivamiento cristiano, tengo entendido que es. Bueno, entonces tenemos estos tres factores que contribuyeron a la idea del milenarismo. Esta idea se vio influenciada, o sea, fue influenciada por Gran Bretaña por medio de los inmigrantes protestantes, sus literaturas, los contactos personales, su proclamación en los Estados Unidos por Jonathan Edwards y sus seguidores. Especialmente los despertares religiosos de los años 1730 y 40 fueron ocasiones para la aceptación generalizada de este punto de vista. Bueno, también se encontró en las obras populares de otros autores y de esta forma muchos esperaban una especie de estado glorioso de la historia, alcanzado por etapas progresivas. Acá estaba el tercer lugar. Bueno, ya lo vimos. Bien. Bueno. Bueno, acá quiero agregar del tercer lugar, el tercer factor importante es que cuando llegó la era de la reforma y la benevolencia, el papel milenario de América se convirtió en una idea generalmente aceptada entre el clero y el logro americano fue visto como la obra de Dios y la historia americana estaba evolucionando hacia el milenio de Cristo. Bien. Bueno, la cultura en América se estaba volviendo más y más democrática. Había un creciente énfasis en la dignidad y el valor del hombre,
un concepto defendido por el unitarismo, el universalismo, la filosofía de los derechos naturales y el individualismo jeffersoniano. Bien, entonces acá como que se ve este cambio. Al mismo tiempo, dice, las florecientes denominaciones metodistas proclamaban la visión arminiana del amor y la misericordia infinita de Dios por todos los hombres pecadores, y razonaban que si el plan de salvación de Dios incluía a todos los hombres, entonces todos debían tener la oportunidad de aceptarlo. Bueno, el énfasis se aleja cada vez más de la iniciativa soberana de Dios. Bien. Bueno, la extensión va aumentando. El pueblo ocupaba un área cada vez más extensa, se desarrollaba con éxito sus recursos, su interés por hacer parecer mayor que en la reflexión, y a todo esto la Tourette es un historiador cristiano, si no me equivoco, caracterizó el tipo de cristianismo de esta época como activismo, ¿no? El punto de vista de viendo el cambio. Bien, ¿alguno podría ayudarme a leer esta parte? No sé. Adelante. ¿Sí? Bueno. El nuevo espíritu de nacionalismo, la conciencia milenaria, el espíritu de activismo basado en un fuerte énfasis en la iniciativa del hombre y la comprensión de la misericordia y el amor de Dios por la humanidad, tuvieron un impacto definitivo en las iglesias. Si la sociedad americana iba a ser ganada para el cristianismo, las iglesias tendrían que desarrollar un fuerte programa misionero. Muchos consideraban dicho programa como el medio por el cual el occidente, la nación y en última instancia el mundo podrían ser redimidos de los efectos desastrosos de la inmoralidad, el escepticismo y el materialismo. Gracias. Entonces, vemos aquí que estos aspectos tienen un fuerte impacto, ¿no? Como que se define en las iglesias, y se busca desarrollar un programa misionero para poder ganar el cristianismo, o sea, convertir el cristianismo a toda la sociedad americana. Entonces, muchos consideraban este programa como el medio por el cual el occidente, la nación, hasta el mundo, o sea, y en última instancia el mundo, podrían ser redimidos de los efectos desastrosos de la inmoralidad, bueno, el escepticismo y el materialismo. Bien. Acá vemos 3 áreas en las cuales los esfuerzos misioneros se van a concentrar más. La primera es, ellos tenían que comenzar por la conquista de los parcialmente secularizados entre los descendientes de los inmigrantes que habían llegado al país en el periodo colonial. Ellos serían los primeros. Y segundo serían las personas de otras religiones como los indios y los negros. Tercero, la tercera área serían los inmigrantes del siglo XIX. Entonces, para poder lograr esto, se crean varias sociedades misioneras, siendo la más importante la Sociedad Americana de Misiones Domésticas. Bueno, fue fundada en 1826, formada por individuos de varias iglesias. Bien, entonces
esta sociedad, al ser formada por individuos de varias iglesias, ellos se dan cuenta que, bueno, que tienen principios muy diferentes entre ellos, entonces no pueden mantenerse en las nuevas regiones bajo ese tipo de control no eclesiástico. Ahí comienza a surgir un espíritu competitivo entre las organizaciones confesionales y no confesionales, y esto tuvo como resultado que la Junta Misionera puramente confesional se convirtiera en un estándar. Bien. Bueno, las motivaciones que impulsaron el surgimiento del movimiento misionero doméstico fue también una fuerza poderosa, o sea, esto como que motivó el desarrollo de las misiones extranjeras, no solamente digamos en Estados Unidos, sino que ahora que se expanda alrededor del mundo, resto del mundo. Entonces los conmovedores, bueno, esto fue también gracias a todos los informes misioneros ingleses, a los relatos de la vida en otros lugares, los relatos de los turistas. Bueno, esto fue lo que contribuyó al desarrollo de las misiones extranjeras. Y esto, bueno, logró que en 1810 se formara la Junta Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras. Bueno, estos aspectos nos muestran cómo ellos iban a lograr, digamos, ¿no? Convertir a todo el mundo, o sea, llevar su mensaje a otros países más. Bien. Esta sección, esta primera parte, bueno, termina acá. No sé si alguno se perdió en algo que yo dije o no entendió, pero bueno, pueden comentar. Sí, a mí me gustaría si pudiese volver a las primeras diapositivas. Ajá. Ahí donde... Las primeras... más adelante. ¿Acá? Más adelante. Más. Creo que te refieres a esta parte. Ok. Es interesante nosotros y podemos tener esto en mente, que la historia está dividida en dos fases, que estas dos fases son llamadas la era del sentimiento y la era de controversia. Y es importante, pienso, si podemos entender en qué consistían estas dos eras. Entonces, ¿podrías ir un poquito más adelante? Esta es la era de los sentimientos. Era como ese clima de hermandad y de unidad que se prometía. ¿Ok? Estaba como... Este clima de sentimientos dio a ellos esta convicción o esta seguridad de que Estados Unidos sería una nación protestante y que se encontraban como seguros en cierta manera en esta era, en esta tierra también. Tenía ciertas características como tú pusiste aquí, que es el pluralismo religioso, pero quiero saber si ustedes entienden qué significa el pluralismo religioso. Yo lo que no entiendo es el deísmo europeo. ¿Qué es deísmo? ¿A qué hace mención?
Deísmo. ¿Alguien quiere responder? ¿O yo puedo ayudar? Puede. Deísmo es una visión del universo, del mundo, donde se cree en la existencia de un Dios, pero al mismo tiempo se cree que este Dios no hizo más nada que crear la tierra y dejarla a solas. Él no se manifiesta, él no comunica y él no dejó textos sagrados, él no mandó a su hijo, nada de esto. En esa visión, sí se necesita Dios para, digamos, explicar la creación de todo, pero no se cree que él está involucrado ya en las cosas de la tierra. A menudo se describe a él como el gran arquitecto, por ejemplo, ¿no? Esto es deísmo. Y la base del deísmo es que ellos creen que la Biblia está llena de errores que no se pueden resolver. Son tantos errores que simplemente les llevan a la conclusión que no puede haber un Dios detrás de semejante libro. Y descartan la idea de la integración de Dios en los asuntos de la tierra. Gracias, Marco. Bien, gracias. Y es importante entender estos conceptos porque en base a estas ideas fue que se construye la imagen del protestantismo americano. Se cree que como Dios creó todo y lo dejó así de manera descuidada, abandonada, entonces el protestantismo como que asume ese liderazgo de Dios, asume la responsabilidad que Dios no quiso asumir y entonces empieza a tomar una postura que al principio era, digamos, integral, ahora es autoritaria. Y de a poco ellos empiezan a ejercer su autoridad sobre las minorías, sobre los débiles. Y yo quiero mostrarles, bueno, no quiero mostrarles, quiero que recuerden que en alguna parte que acabamos de leer, ellos explican cómo es que se dio el trato a las comunidades indígenas, a los indios americanos. No sé si puedes llegar a esto. Sí, había una parte. Aquí. Fíjense, como ellos tienen esa responsabilidad, yo creo que ni siquiera eran tan conscientes de lo que estaban haciendo como decir, voy a asumir el papel de Dios y voy a tomar la autoridad para decidir qué es bueno y qué no es bueno. Pero, ¿por qué yo digo que tal vez no eran conscientes? Porque su mentalidad europea, del deísmo europeo, del pluralismo y del racionalismo que ellos traen de Europa, estaba tan impregnada en ellos y a pesar que ellos se querían deshacer de esto, en realidad lo llevaron a Estados Unidos y lo expresaron en diferentes formas. Le dieron a todo esto un toque espiritual o cristiano para que sea convincente y justifique sus acciones. Entonces, así es como ellos empiezan como que a pervertir de cierta manera lo que debió haber sido para ellos una bendición. Lo que fue la tierra prometida para ellos debió haber sido un refugio. Ellos al final lo terminaron como convirtiendo tipo en una cueva, si lo puedo visualizar de esa manera, donde ellos hacen de las suyas. Y vemos como resultado ese trato que se le da a los indios. Y si ustedes revisan la historia de los Estados Unidos, sus comienzos, los indios hicieron una parte muy fundamental para recibir a los protestantes o a los migrantes de Europa. Ellos sirvieron la famosa
Pascua, ¿cómo se llama eso? Esa fiesta que se llama Acción de Gracias. Es esa cena de Acción de Gracias, que era para cuidar de ellos, pero en agradecimiento ellos lo que hicieron fue como que exterminarlos al final, podemos decir, fueron exterminados o orillados, excluidos a lo más recóndito, digamos, bien limitados sus espacios para ellos. Y nosotros podemos ver que todo eso es resultado del concepto que ellos traían del cristianismo o del protestantismo de Europa. Bueno, ese era mi aporte. Perfecto, gracias, Sol. ¿Alguno tiene algún punto quizás que no haya comprendido muy bien o que no se haya entendido? Porque quizás hay algunas palabras que parece que se asimilan, que se conocen, digamos, pero que no lo usamos habitualmente, digamos, no la conocemos. Bueno, a mí me gustaría que recordemos que nosotros hemos estudiado este tema con la anciana Tess Lambert. ¿Recuerda? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto fue eso? Jedediah Morse, algo así. Las elecciones. Exactamente, Jedediah Morse, todo ese movimiento. ¿Recuerdan? Esas teorías de conspiración sobre los Illuminati de Bavaria. ¿No? Esta historia, también la historia de los comienzos o antecedentes de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es importante entender el clima religioso. Y eso es lo que aquí ese capítulo que Giovanna comparte con nosotros nos explica, ¿no? Pero si ustedes ahora usan el texto de Jedediah Morse o sobre Jedediah Morse y después también usan el otro texto que hemos estudiado de esa época, que fue los movimientos que quieren hacer la Constitución americana, la quieren hacer cristiana, ¿correcto? ¿Recuerdan cuál es ahí, si usamos estos textos, cómo eran los Estados Unidos religiosamente? ¿Cómo era el panorama? ¿Qué grupos había allá? Yo me acuerdo de los presbiterianos, pero Sí, era uno de ellos. ¿Y cómo se llaman todos esos grupos? ¿cómo, perdón? Sí, pero ellos, ¿qué grupos En son la esos? Universidad de Princeton. Sí, correcto. Eso es un poco más adelante ya. Pero básicamente, ¿qué grupos religiosos había en Estados Unidos a esa hora? Bueno, ahí están todos los que están ahí escritos. Pero resumiendo, digamos. Protestantes. Protestantes, solo había protestantes. No había católicos casi, no había judíos casi. ¿Ya? O sea, era todo un grupo muy homogéneo. Es así como la villa en Argentina, solo adventistas. Hay uno que otra persona ahí, pero son todos adventistas. Alcalde es adventista, todos son adventistas. ¿Ok? Entonces, algo así era ahí. Me parece importante entender. Ya, eso nomás.
Lo que yo entiendo es que entre todos se llevaban bien y todos tenían la idea de que Estados Unidos sea protestante, ¿no? O sea, no importa si eres presbiteriano, luterano, pero que haya libertad religiosa. ¿Es correcto? Sí, ¿Sí? Sí. Claro, sí es cierto. era una pluralidad, pero más o menos homogénea, o sea, no era tan plural porque era todo dentro del protestantismo, ¿no? En realidad, lo que pasa es que ellos tienen bastante arraigado los conceptos mismos católicos, pero había una cosa que los unía y eso era el rechazo a la Iglesia Católica. Esto era el único punto en común, se puede decir, porque a pesar de que tenían divergencias en sus religiones o en su fe, ellos estaban unidos por este propósito, que no querían aceptar nuevamente el liderazgo de la Iglesia Católica sobre ellos. Eso es importante, ¿no? Eran básicamente, todos guardaban el domingo, todos eran conservadores, ¿no es cierto? Todos estaban en contra de la Iglesia Católica, todos tienen esas visiones del fin del mundo. O sea, en grandes temas había unidad. Había pues discusiones en detalle, por supuesto, pero eran todos básicamente con la misma orientación. Por eso es tan importante también entender cómo se produjo la división entre los grupos luego, que tiene que ver con el tema de la esclavitud. Ujú. Y otra cosa que Bueno, también es importante considerar que ellos estaban unidos por el miedo o la tensión que había en esto también, que es que como inmigrantes en una tierra ajena se encontraban, entonces esto también era parte de un factor que los unificaba a ellos. Y solamente para que ustedes analicen para ustedes mismos, pero ¿consideran el miedo tal vez o la tensión o las circunstancias hostiles en las que se encontraban una razón verdaderamente para unirse en, en objetivos claros, digamos? O sea, pueden salir de estos dos parámetros a algo bueno, digamos. O sea, para ustedes, ¿no? Meditar. No tienen que responder, pero para mí es importante considerar si esto eran factores que también los unificaba, que eran algo que compartían en común. Entonces, no me parecen como buenos parámetros o aptos para tomar unas decisiones sobre cosas. Básicamente ellos fundaron el protestantismo en base a sus miedos vividos en Europa. Y lo que sí tenían claro era que no querían repetir esa historia. Pero como estaban absortos en el miedo y la tensión en la que estaban, fueron poco cuidadosos y más bien aceleraron todos los procesos para conseguir esa independencia, se puede decir. buena pregunta. Eh, bien, aquí me faltó agregar algo, pero más que todo de fechas, digamos, yo puse 1850, pero en 1890 y de 1840 fue aumentando, digamos, se fue multiplicando los católicos que llegaban a Estados Unidos. Fue por eso que surge este miedo y tensión. Fue antes. Bien, ¿alguna acotación más? ¿O podemos cerrar?
tal vez un comentario, una opinión tuya, por qué es importante estudiar ese libro. Bien. Bueno, a mí en primer lugar me llama mucho la atención el nombre del autor, no lo había escuchado, y a la manera cronológica en cómo está expuesto, digamos, cada tema, cada parte. Es muy importante, sí, porque, bueno, esta primera sección justamente no es una introducción, ¿no? Pero va a ir relacionando toda esta experiencia que se está viviendo ahí dentro, el contexto en el que está viviendo el mundo también. Es importante entender y él va a tomar todo esto para poder sacar cuáles fueron esas bases eh, de la misión, ¿no? Adventista del séptimo día, o sea, sus fundamentos. Y bueno, yo considero que es importante porque nos va a ayudar a conocer cuáles son esos fundamentos. Muy bien. También pienso que es muy importante considerar esta historia para saberla comparar y contrastar bien con nuestra generación, con nuestra línea actual que estamos viviendo y poder ver la repetición de los eventos. Exacto. Buenísimo. Bien. Quizás en ese sentido, quizás sería más fácil de visualizarlo en lugar de así los párrafos, visualizarlo en una línea y después ahí sí ir dando las características de cada cosa, porque eso te permite tener un pantallazo global de todo y después aportar todos digamos, los detalles que están aquí en cada párrafo, ¿no? Sí, 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 sí. Es bueno, da para eso. Matías había levantado la mano también. No vi mal, creo que tiene una pregunta. ¿Puede ser? No, lo que pasa es que estaba pensando en que ellos, o sea, estaba equivocado, en sí no se llevaban bien, ¿no? O sea, es como que hicieron una concesión justamente porque, como decía también los estudios de la ancianatez, que obviamente ellos tenían en común, bueno, o veían como peligro los judíos, los católicos, y, bueno, los adventistas, los mormones, ¿no? Entonces, ahí se va creando esa división, como dice después. Pero al inicio, todas estas religiones protestantes se llevan bien. O sea, y creo que eso es lo que, bueno, ahora estoy más o menos refrescando. Más bien, gracias. Tal vez un comentario a la historia de ese libro en el movimiento. Solíamos vender ese libro antes. Era un libro muy importante. Hemos hecho mucha referencia por el simple hecho que teníamos mucho interés en la historia minerista. Ya creíamos, entendíamos que esa historia se repite, eso todavía creemos, y por lo tanto los detalles nos eran muy importante entender qué pasó, cuándo pasó, cuáles eran los eventos, cuáles eran los hitos. Y ustedes saben, no es fácil encontrar material sobre esa historia. Ustedes no van a encontrar muchos libros en el mercado. En librerías, en español, hay una serie que no es así tan científico, ¿no es cierto? Recientemente
Hace unos años apareció una serie de libros, pero no es así de ese nivel, digamos, ¿no? Ese nivel Damstick es un profesor, pero lamentablemente no se tradujo el libro, ¿no? Entonces eso tal vez es otro esfuerzo y me alegro mucho, agradezco mucho lo que han participado en poner eso en español, ¿no? Ese libro es muy bueno tener. Es una buena referencia. Y una cosa más, tiene muchísimas referencias a notas de pie, al material que está usando. Entonces ahí descubrimos no sé si descubrimos, pero usamos en ese libro para, por ejemplo, entender las reglas de Miller, que hace referencia a las reglas, hace referencia a la importancia del diagrama de 43, de 50. Entonces esas cosas que hemos estado enseñando mucho, hemos aprendido de ese libro, que relata esa historia, relata los eventos de una manera nos parece bastante confiable, realmente. Entonces es un buen libro, es una buena base para comprender la historia de los adventistas, de los milleristas. Tal vez tienen que tomar eso en consideración también. ¿Dónde se puede conseguir el libro? O mejor dicho, ¿cómo lo puedo leer? ¿Cómo se puede? ¿En original o ¿Cuál es en el libro? español? ¿Cuál es Solo el lo puedes libro? ver. Se llama Fundamentos del mensaje y misión del Adventista del Séptimo Día. Ah, Está en inglés el original. Lo ajá. estamos traduciendo, estamos en revisión paso a paso. Matías, si tú quieres obtener el libro o el PDF, tienes que presentar el tema. Ah, ya. No, está bien, está bonito, como lo han mencionado todo. ¿Y ese pastor que luego sigue siendo adventista, ya murió? Sí, sí. No, él es profesor, él sigue. Es importante, por ejemplo, ese señor, ¿ya? Él ha escrito para la conferencia general 2015 la postura por qué no se debe, mujeres no pueden tomar la posición de pastor, etcétera, liderazgo, ¿ya? Él elaboró todos los argumentos bíblicos, entre comillas, ¿no es cierto?, conservadoras para esa postura. O sea, él es una referencia también para la misma iglesia. Sí. Entonces es interesante. Él es activo en la iglesia todavía y como yo creo que él es profesor eso no recuerdo exactamente dónde. Si es Andrews o otra institución. ¿Ok? Ahora en el chat le voy a poner aquí la tapa del libro para que lo tengan del original. Está también en la aplicación de Elena White. Entre los pioneros hay una sección de escritos modernos o contemporáneos, ahí lo van a encontrar ese libro también, pero en inglés, por supuesto. Ah, buenísimo. Y bien. No sabía que estaba en la aplicación de Elena de White. Yep. Ahí está. Van a pioneros y ahí van a encontrar textos o libros recientes o autores recientes y ahí van a encontrar ese libro. Pero si lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden comprar si quieren, si tienen la posibilidad, es aconsejable. Que tiene más de 600 o algo así notas de pie, pienso yo. No, más 800 por ahí notas de pie.
Y es un poco difícil manejar esto en un formato digital, es más fácil con un libro, ¿no es cierto?, en la mano. Es súper interesante. Entonces, en el momento que Tess presentó esos estudios sobre los movimientos en los Estados Unidos antes del movimiento adventista, ¿correcto? Esos eventos históricos. Entonces, los que habían ya leído ese libro no estaban desorientados, ¿no es cierto? Se entendía de qué estaba hablando, se entendía un poco también la importancia de todo eso para lo que después se desenvolvió en el movimiento millerista. Es una muy importante base para tener en cuenta. Como dijo usted recientemente en el campamento, 90% historia voy a presentar porque nosotros necesitamos entender las bases. Bueno, Bueno, yo muchísimas solo, gracias. Perdón. no, no, como dijeron que creo que todavía como que el tema va para más, ¿no? O sea, de hecho, pero como dijo Graciela, como que si se va a superponer en líneas, el tema, supongo que el tema del clima religioso también, con nuestro tiempo, hay una repetición, se ve ahí en ese tema de hermandad, ¿no? ¿O no hay? ¿O solamente es con, bueno, el primer movimiento, el segundo movimiento religioso, bueno, el gran despertar, perdón, ¿no? Creo que el libro lo que plasma es la historia en su contexto, cómo aconteció en Estados Unidos, desde esa perspectiva. No hace aplicación, pero nosotros que manejamos la metodología hacemos aplicación. Por eso me pareció interesante la propuesta de Graciela de ir trazando una línea desde ahora del comienzo del libro y haciéndola paralela con lo que nosotros ya sabemos, información que recibimos de la anciana Tess y también los eventos externos, cómo se están desarrollando. Entonces así podemos construir una gran línea histórica del adventismo en paralelo con nuestra historia. Sí, gracias. Genial. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno lo ve así en párrafos, después es muy difícil acordarse, digo, se te borran las cosas. En cambio, si lo vas viendo en una línea donde permanecen siempre fijos las fechas y los nombres de las cosas que pasaron, digo, es mucho más fácil de retenerlo. Sí, y es lindo si lo podemos tener al final de cada capítulo como una gran línea y para poderla imprimir para nosotros mismos, ¿no? Sí, no, por supuesto, y además si después se va haciendo el paralelismo, mejor que mejor, pero por lo pronto para poder retener las cosas, si no, así como lo viste, se te borró, digo, por lo menos a mí me pasa. Sin duda, Graciela. Vamos a tomar muy en cuenta esa consideración, esa propuesta que tú nos hiciste porque nos parece una gran idea. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es súper. Y bueno, tenemos esta tarea, ¿no? De que los próximos que van a participar y todos en conjunto podemos ir armando esto, las líneas.
Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Gracias a ustedes por participar, por sus aportes, y gracias al anciano Marco, a Solange también, que dieron acotaciones súper importantes. La verdad para mí es nuevo esta mirada, ¿no? Este contexto en estos momentos de la historia en la cual está comentando. Y bueno, me parece muy, muy enriquecedor seguirlo, y que los próximos, bueno, puedan, o sea, que en los próximos temas también podamos seguir estos puntos